viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Eliú censura a Job. Por tanto, Job, oye ahora mis razones, y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca, y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios, lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente, y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí, y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo, y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres, y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra, y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro, y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado. Con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere: pequé, y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla, y te enseñaré sabiduría. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Raíces. Hoy con Job capítulo 33. Raíces es un devocional de la Iglesia Bautista Peniel en la ciudad de Ocala. Bienvenidos. Bueno, y siguiendo con nuestro estudio, ustedes saben que hemos estado viendo el libro de Job. Hemos visto esta interesante historia que nos ha enseñado muchas cosas de parte de la palabra de Dios. Vimos en el capítulo 32 la llegada, la aparición de un nuevo personaje, Eliú. El nombre de Eliú significa mi Dios es él. Y aparentemente Eliú ha estado escuchando toda la conversación. Sin embargo, no habíamos visto que él dijera algo. Y en el capítulo 32 él apareció por primera vez. Y los que hemos venido siguiendo la historia, el drama, vemos que Job se encerró en una discusión larga de muchos capítulos con sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Y parece que no llegaban a ningún lado. Pero ahora aparece Eliú y empieza a traer cierta luz, empieza a decir algunas verdades de todo lo que nosotros sabemos que el libro de Job encierra. Y podemos también notar que Dios ha estado en silencio durante todos estos capítulos, pero lo vamos a ver. Quiero anticiparte porque entramos en la recta final del libro de Job y en unos capítulos más adelante, a partir del capítulo 38, entonces vamos a ver a Dios mismo hablando con Job y aclarando muchas de las dudas. Sin embargo, vemos que Eliú aparece como de manera previa, casi que preparando el camino
para ese gran encuentro, para esa gran conversación, finalmente entre Job y su creador. Pero ya entrando en materia en el capítulo 33, vamos a ver 3 puntos principales de lo que viene diciendo Eliú. Eliú empezó su discurso, su diálogo, su conversación en el capítulo 32 y hoy vamos a ver 3 cosas de lo que él dice en el capítulo 33. El primer punto que Eliú dice que a mí me llama mucho la atención es que Dios sí habla de muchas maneras. Otra cosa es que el hombre o la humanidad no lo quiera escuchar. En Job capítulo 33 versículo 14 dice así: Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Esta parte me llama mucho la atención porque me resuena y me viene a la mente el libro de Hebreos, en donde arranca el libro de Hebreos diciendo que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a través de las generaciones, ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y si lo vemos a la luz de toda la Biblia, vemos que Dios es siempre el que ha tomado la iniciativa. Dios fue el que se le reveló a Abraham, por ejemplo. Dios es el que se ha mostrado, se ha revelado. Conocemos de Él, porque a Él le ha placido mostrarse a nosotros, mostrándonos así que Dios siempre ha tomado la iniciativa. Dios siempre ha hablado, Dios siempre ha buscado. El hombre es más bien el que muchas veces no quiere entender o no quiere escuchar. Y ese es el primer punto que Eliú empieza a compartir en este diálogo con Job. Aunque lo están escuchando los 3 amigos, Eliú se dirige a Job y le habla y le dice esto. Le dice, Dios se ha estado hablando. Otra cosa es que el hombre no quiera escuchar. Conclusión de este primer punto, Dios no está callado. Lo que pasa es que el hombre no siempre quiere escuchar. Te pregunto, ¿estás tú escuchando la voz de Dios? ¿Será que estamos muy ocupados en nuestros quehaceres y en nuestras prioridades de tal manera que no estamos escuchando la voz de Dios? Como Eliú nos dice aquí, Dios toma la iniciativa, Dios sí habla a la humanidad, pero tú y yo, ¿estamos escuchando? El segundo punto que yo te quiero compartir de lo que Eliú dice en este capítulo es que no siempre el castigo es necesariamente consecuencia del pecado del hombre. Entre los versículos 19 y 22, Eliú introduce la idea de que el sufrimiento muchas veces puede corregir, redirigir o cumplir un propósito específico de Dios. Y esto ya es un avance comparado con todo el diálogo que venía Job teniendo con sus amigos, pues nosotros vimos por todos esos capítulos que ellos acusaban a Job de pecado. Ellos decían, si tú estás sufriendo de esta manera, es porque algún pecado oculto debes tener. Y Job respondía tratando de justificarse y de decir que él no había cometido pecado de tal manera para que estuviera teniendo ese sufrimiento. Pues lo que aquí Eliú está introduciendo es que no siempre el sufrimiento es consecuencia de un pecado, sino que puede ser usado para los propósitos de Dios. Y esto ya es un avance en lo que estábamos hablando, pues la Biblia, viéndola desde un contexto ya general, enseña justamente eso. En una ocasión a Jesús le preguntaron si este hombre que estaba en sufrimiento y tenía una enfermedad, tenía esa enfermedad por causa de su pecado personal o por causa del pecado de sus padres, a lo cual Jesús respondió diciendo, este no tiene esta situación ni por el pecado personal ni por el pecado de sus padres, sino que esta enfermedad es para la gloria de Dios, mostrándonos así que en su soberanía Dios puede utilizar en muchas ocasiones el sufrimiento para cumplir sus propósitos. Algunas veces llega a nuestras vidas sufrimiento por causa de nuestro propio pecado, como consecuencia de las decisiones que nosotros hemos tomado. Pero también puede ser que a nuestra vida llegue el sufrimiento simplemente porque es permitido en nuestras vidas. Y menciono yo las palabras que Job dijo en los capítulos 1 y 2, en donde él dijo, bendito sea el nombre del Señor. Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Y a lo que me lleva a reflexionar este punto es que las situaciones por las que yo estoy pasando hoy serán consecuencia de mi propio pecado. Lo que yo estoy pasando hoy, lo que tú estás pasando hoy, será consecuencia de las decisiones que tú y yo hemos tomado.
o estaremos de pronto en medio de algún sufrimiento que no necesariamente es consecuencia de acciones que tú y yo hemos tomado. Si es así, nosotros podemos descansar en la voluntad de nuestro Dios. Si es así, nosotros podemos descansar en su soberanía. Si es así, nosotros podemos confiar de que nuestro Señor está obrando. Aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos entender, Dios está obrando en nuestras vidas. Y el tercer y último punto de Eliú en este capítulo me llamó muchísimo la atención porque en lo que Eliú está hablando, de pronto dice unas palabras como buscando, como con optimismo, como con esperanza, buscando el deseo como de un mediador. Y en estas palabras no pude evitar ver la obra de Jesucristo en la vida del creyente y ver la obra del Hijo de Dios en el plan de redención y de salvación de Dios para la humanidad. Yo quiero leerte este pasaje para que tú también puedas ver allí a Jesucristo en las páginas de Job capítulo 33. Te voy a leer a partir del versículo 23. Dice versículo 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y será su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces para con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. A mí me parece estar viendo el Evangelio resumido en esas páginas. Habla de que quien encontrara un mediador elocuente, escogido. ¿Quién es nuestro mediador escogido, perfecto? Ese príncipe, ese hijo de David, ese rey de reyes escogido. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Luego habla de que daría testimonio. Le diría a los demás, yo quebranté el juicio, yo quebranté el camino recto y de nada me sirvió. Ese es el testimonio de un creyente. Alguien que ha sido redimido entiende que su vieja y vana manera de vivir no sirve, de que ahora somos hechos nuevos en Cristo y le damos la alabanza y el honor a Dios por haber hecho esta obra en nosotros. Luego habla del propósito de Dios de apartar a las personas del sepulcro, de llenarnos de luz, de llenarnos de vida, es lo que dice allí. Dice el versículo 28, Dios redimirá su alma para que se aparte del sepulcro. Y en otras palabras, ese es el mensaje del Evangelio, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Jesucristo tuvo que venir a esta tierra a cumplir ese propósito. Ahorita que celebramos la Semana Santa, vimos al Cordero de Dios, al Cordero Pascual, pagar el precio del pecado, que nosotros vivimos para Él. Por eso es que nosotros le damos el honor y la gloria. Por eso es que nosotros hemos sido transformados y ahora vivimos en esas promesas. Mi hermano, mi hermana, que estás haciendo este estudio de raíces con nosotros, es nuestro deseo que este estudio te bendiga. Es nuestro deseo que este estudio te edifique. Es nuestro deseo que este estudio, que la palabra de Dios te anime a seguir adelante, agarrándonos de todas estas promesas, entendiendo que encontramos al Mesías, inclusive en el Antiguo Testamento, en los libros poéticos. Por eso él dijo en varias ocasiones, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. No te pierdas nuestros últimos episodios del libro de Job. Hoy concluimos el capítulo 33. Como te estaba diciendo antes, en el capítulo 38, finalmente Dios rompe su silencio y empieza a hablar con Job. Y el libro de Job tiene 42 capítulos, así que ya estamos en la recta final. Sigue conectado con el Señor, sigue avanzando, sigue creciendo y sigamos orando los unos por los otros. Dios te bendiga mucho.
viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces,